¿Has visto esos vídeos que prometen vida de lujo en Tailandia por 600 euros al mes? ¿Te has preguntado si eso es posible o puro teatro? En los próximos minutos vas a entender cómo funcionan estos vídeos y lo que buscan. Y sobre todo, qué pasa cuando alguien se lo cree de verdad. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. En el vídeo anterior repasamos los 3 niveles de presupuestos reales para vivir en Tailandia. En los comentarios varios me pidieron hablar de esos vídeos con cifras imposibles. Incluso que señalase o nombrase a alguno de estos creadores. Hoy vamos a hacerlo. Desde que vivo en Tailandia he hablado con decenas de expatriados. Algunos llevan aquí una década, otros duraron 3 meses, desgraciadamente. La diferencia entre unos y otros casi siempre empieza en el mismo sitio. El presupuesto con el que llegaron. Si buscas vivir en Tailandia barato, vas a encontrar de todo. Vídeos realistas, vídeos exagerados y vídeos directamente fantasiosos o falsos. El problema es que los que mejor funcionan suelen ser los que prometen más con menos. Cifra redonda en el título, piscina en la miniatura o ático con vistas a la ciudad, y dentro un desglose que parece serio. Alquiler de un estudio por 200 euros o incluso menos al mes. Comida callejera por 80 euros al mes. Transporte por 40 euros. Total, una cifra que parece un chollo. Pero ese desglose tiene truco. El alquiler es de un edificio sin ascensor a 40 minutos del centro. La comida siempre en puesto callejero sin variedad. Y el transporte no incluye ni una salida de la ciudad. Funcionan como reto de una semana, no como vida real durante años. Lo que convierte esas cifras en una película mala son los gastos invisibles, los que nunca salen en el título. El seguro médico, por ejemplo, sin seguro en Tailandia, está jugando a la ruleta con bolas marcadas. Una noche en hospital privado puede costar lo mismo que 6 meses de alquiler. Eso no aparece en ninguno de estos vídeos. Además, el visado, según tu edad y situación, puede costarte entre 130 y 650 euros al año, más desplazamientos a inmigración, más posibles honorarios de la gente que contrates. Ahora vamos con los vuelos. ¿Vas a estar 10 años sin volver a casa? Un vuelo de ida y vuelta añade entre 50 y 100 euros al mes, si quieres tenerlo ahorrado. ¿Y qué decir del fondo de emergencia? Sin colchón, cualquier imprevisto te deja en el alambre. Y esto no es teoría. Hay casos documentados en YouTube de creadores que entrevistaron a un expatriado. Aparecía feliz, que vivía como un rey con 800 o 1000 euros al mes. 3 meses después, el mismo creador subía otro vídeo del mismo expatriado pidiendo donaciones para cubrir una hospitalización básica. Su seguro no le cubría casi ni la atención primaria. Era un seguro contratado solo para cumplir el requisito del visado. Y también, en algunos casos, muchos de estos expatriados ni siquiera tenían seguro. Eso es lo que pasa cuando el presupuesto no incluye lo esencial. Y esto no es un caso aislado, es un patrón que se repite constantemente. Si estos vídeos engañan, ¿por qué siguen funcionando? Por 2 razones muy claras. La primera es el gancho que tienen y la ilusión que despiertan. A ver, un vídeo con 600 euros de presupuesto al mes en el título genera más clics que un vídeo de 1.500 euros. Y evidentemente es más dinero para el creador de los 600 euros. Es así de simple. La segunda es el deseo. La gente quiere creer que puede escapar del coste de vida europeo
Y esa necesidad es real y legítima, y los creadores lo saben. Y hay una tercera razón que nadie menciona, los comentarios. Muchos de esos vídeos tienen cientos de comentarios positivos, pero si te fijas, la mayoría los escriben personas que aún no han venido. Están buscando su dorado desde la distancia, y eso crea un efecto espejo. El creador se siente validado y el espectador se siente confirmado. Y nadie contrasta con la realidad sobre el terreno. No se trata de quitar la ilusión a nadie, se trata de poner los pies en el suelo y ajustar el presupuesto a la realidad. Esto no es un sueño de verano. Esa necesidad es real y legítima, y los creadores también lo saben. Muchos no mienten del todo, pero omiten lo justo para que la cifra funcione como gancho. Y evidentemente muchos no incluyen el seguro. Tampoco cuentan con los gastos de visado y no meten los vuelos a casa. Y desde luego no dejan margen para imprevistos. Eso, para alguien que está tomando una decisión de vida basándose en lo que vio en un vídeo, no es un detalle menor, es un riesgo real. No es cuestión de señalar a ningún creador de contenido ni en ningún idioma. Es cuestión de que entiendas cómo funciona el mecanismo. Lo importante es que Tailandia sigue siendo una opción fantástica, pero no la opción de la miniatura de un vídeo viral. Un presupuesto real incluye vivienda, comida, transporte, seguro médico, visado, ocio y un margen para imprevistos. Son 7 partidas, no 3, no 4, son 7. Y cuando alguien te dice que vive con 800 euros, pregúntate cuántas de esas 7 está cubriendo y de qué manera. Porque para llegar a esa cifra mágica tienes que quitar algo. Y desgraciadamente lo primero que se quita siempre es lo que más necesitas, el seguro y el margen para imprevistos. Y de ahí viene la falta de tranquilidad. Eso no es vivir barato, es vivir en riesgo. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El mayor problema del gancho sobre Tailandia no son los vídeos, es que alguien los convierte en plan de vida. Si estás pensando en venir, hazlo. Tailandia es un país extraordinario, pero ven con números reales, no con cifras de vídeos virales. La regla que le digo a todo el que me pregunta es esta. Calcula tu presupuesto con honestidad. Siempre súmale un 30% para no equivocarte. Y si con eso te sigue cuadrando, adelante. Cuéntame en comentarios con qué presupuesto llegaste o con cuál estás planificando venir. Me interesa saber si estos vídeos influyeron en tu cálculo. En el próximo vídeo vamos a dar un presupuesto detallado para vivir en Bangkok. Barrio por barrio, línea por línea, y te pido que te suscribas para no perdértelo. Si conoces a alguien que esté planeando su mudanza con un presupuesto de YouTube, por favor, pásale este vídeo. Te lo va a agradecer. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.